Muy buenas tardes, estimados amigos del Museo Centro Cultural de Bamba. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de Al Oído, donde siempre estamos conversando de lo que nos interesa en la ciudad. En esta ocasión estamos con Daisy Guadalupe, una amiga de hace un tiempo ya del Museo del Centro Cultural, que, con quien tuvimos la suerte de realizar una de las mejores exposiciones que hemos realizado en esta agenda de los últimos años, producto de su trabajo, inclusive de titulación, y que nos mostró un lado interesante de una iglesia, es además, vinculada a su desarrollo desde la visión de la comunidad. Un trabajo lindísimo que lo recordamos gratamente aquí y que fue pretexto que permitió conocernos. Desde ahí en adelante, Daisy, como artista plástica, es uno de los personajes, un personaje muy crítico y en el último periodo del 2024 y en esta nueva etapa del 2025 nos está colaborando con el trabajo curatorial y museográfico de nuestra agenda de exposiciones. Situación que aprovecho la situación para agradecer profundamente. Y hoy justamente con ella, como ha sido la curadora y museógrafa de esta primera exposición de la Agenda 2025, la biobambellidad en trazos, que tiene en torno a la colección de Víctor Manuel Llama San Andrés, pues traemos este programa para conversar acerca de eso, del contexto, de la importancia, del porqué de esta muerte. Daisy, te agradecemos un montón por tu trabajo, pero siempre es muy valioso para nosotros y creo que también alimentaría mucho al criterio público. Cuéntanos, ¿qué opinas acerca de esto? Muchas gracias primero por invitarme nuevamente y gracias por abrirme las puertas, ¿no? A esta nueva fase después de Artista que fue 2023, me parece que hice, no, 2022, 2022. que hice mi primera muestra de reminiscencias, que creo que sí, fue un trabajo muy interesante porque fue mucho tiempo, lo hice en pandemia, se pudo aterrizar, aparte de haber podido graduarme, entonces se aterrizó y pude presentar, ¿no? Entonces es muy interesante y ahora estoy en esta nueva etapa donde que me estoy preparando en esta área de museografía, de curaduría para, digamos, aparte de crear obra, de presentar obra, poder aportar un granito diferente de profesionalización a la ciudad, ¿no? Un poco diferente que yo he visto que desde que ya estoy permanentemente aquí, aunque soy de Bambeña igual, eh, que debemos ponerle énfasis a los trabajos que se presentan en la ciudad más que todo. Entonces, en este caso es muy interesante porque se abrió la posibilidad de trabajar juntos, ¿no? Y presentar este trabajo que tanto mío como de la institución y de usted, que digamos fue conjuntamente que se llevó a cabo. Yo puse la idea, usted puso los contactos y se logró que conseguir esta organización con la de la exposición, la Riobambeñidad en Trastos, con la colección de Víctor Llama San Andrés. Súper buena, por cierto. El concepto de Río Bambellida para nosotros como museo es algo importante, porque es una palabra que se ha ido difundiendo y que ya está metido de esta manera en el imaginario de la ciudad y que habla de eso, de la identidad, de cómo se ha construido esto. Y en torno a este concepto hay un montón de discusiones todavía actuales, vigentes, y que no solamente en cuestión del arte, culturales, históricas, sociales, políticas. Y para nosotros como museo creo que era importante mostrar de las artes el concepto de la rivalidad. Entonces, claro, nació esta iniciativa. También queremos agradecer públicamente a la familia Miama, a todos sus hijos que nos permitieron el acceso y facilitaron el préstamo de las piezas que hoy están en exposición. Y pues eso, sacar tu idea, justamente esa necesidad de mostrar lo que Riobamba tiene, lo que Riobamba ya ha hecho dentro de la plástica y mostrar, basándonos en esta colección tan curiosa que nos encontramos, colección de un eh, personaje, también ya una personalidad, precisamente hace unos meses falleció Víctor, pero nos dejó este legado, y un legado que ha estado oculto, no ha sido mostrado, no se conoce el valor y el alcance, la importancia que ha tenido como tal, y que ahora a través de la exposición pues podemos dar ese alcance. Claro, yo creo que sí es importante, ¿no? Digamos, yo creo que la exposición se muestra con eso, ¿no? Con la idea de mostrar lo que Riobamba ha tenido, ¿no? Muchas veces no, solo vemos lo que tenemos ahora, pero no vemos lo que tuvimos a la final, porque claro, son cuadros que están a
partir de los 80, un poquito al inicio de los 2000, digamos, de artistas que han ido trabajando y siguen trabajando, aunque ya están un poco más grandes en edad, pero siguen trabajando, siguen activos, algunos no tanto, pero creo que el hecho que mostrar estos cuadros que capaz que muchos no hemos visto porque tal vez no se mostraron en ningún lado, Claro, que nadie pudo apreciar, yo creo que es muy importante. Entonces, digamos, partir de eso, ¿no? Aparte que estamos en abril, claro. entonces da con eso, ¿no? Con unas fiestas muy patrióticas de Riobamba, entonces presentar a la ciudadanía y que podamos ver, que podamos apreciar todas estas piezas de estos artistas muy importantes, ¿no? Que no, yo creo que a veces como que se ha idealizado un poco Riobamba, ¿no? Que parte que de una ciudad de turismo y algo así, De las primicias. de las primicias, entonces el evento. Entonces, digamos, creo que lo importante de esta exposición, yo creo que es a partir de una ciudad vivida, de artistas que han crecido, se han formado y han vivido en Riobamba. O muchos otros se han formado fuera de la ciudad, pero han regresado y han creado obras alrededor de la ciudad con la ciudad, digamos, de lo que ellos de alguna forma les ha impactado o que se sentían más aficionados a ciertas áreas, ¿no? Entonces, digamos, creo que eso es la idea, ¿no? Primero está la parte paisaje, ¿no? Paisaje urbano, paisaje rural a la final, que vemos en esta muestra, pero también está este lado andino con colores, como poner en práctica las cosas ancestrales de la ciudad, que hay algunos, otros en busca de exploración también, que son estos cuadros que parten, yo pienso, ¿no? Que si tú vienes a ver la muestra, ves muy arte tradicional. Muchas personas como que lo critican mucho, pero yo creo que la pintura, la escultura son base para el desarrollo de un arte contemporáneo. Y yo, digamos, de lo personal, yo creo que si es un arte tradicional bien logrado, bien llevado, no le pide favor al arte contemporáneo. Está bien logrado. Yo creo que a la final es esa comunicación, ese tienes tu lado, yo tengo mi lado, no es competencia. Ya, Pues si es que lo haces bien, y yo creo que estas es las obras que más vemos, que son tradicionales, que son pintura, pero sí vemos una exploración de pasar de lo tradicional a un poco a lo contemporáneo, de poner un poco de concepto, un poco de diálogo con las obras que ellos tienen. Entonces eso es muy importante. Aparte que considerando el tiempo de las obras y la edad que tiene cada artista, yo creo que ellos han de recibir una escuela muy tradicional, claro, muy tradicional, y por eso a veces en algunos cuadros se ve ese trabajo ya. porque se ve el trabajo de la espátula y del pincel, las pinceladas, y eso es muy tradicional. El óleo, el acrílico, sobre todo como técnicas, Exacto, muy muy, puro. muy, en verdad. Y que además en esta época en Riobamba hubo una gran exploración. Quiero hacer referencia a unas cosas muy puntuales. Justamente varias de las obras sobre... Primero, tuvimos acceso como a 45 obras, La, que un poco fue lo que también te permitió establecer estas tres columnas sí, fundamentales sobre las que se construye la riobambenidad, que me parecen además son muy adecuadas. Hablan de esos puntos clave de los que a veces no se conversa mucho o de los que se tiene demasiada información y no se dice nada. la, Ajá. Ahí viene la pregunta. Considerando esta posibilidad de haber podido atestiguar parte menos de la producción dentro de la pintura específicamente, ¿qué proyección pudiste como implementar en la propuesta de la, de la exposición? Considerando en qué sentido, en que hemos hablado de que parte de este primer paso de mostrar esto es que necesitamos también preguntarnos hacia dónde va el, ajá. Y ya te he dejado como ciertos parámetros fundamentales que los ha permitido cristalizar en lo que, en cómo se construye la exposición. Pero personalmente tu criterio, ¿hacia dónde va? yo creo que viendo los cuadros que tenemos, ¿no? Mm, Yo creo que en cuestión técnica tradicional, paisaje, hablando de Rafael Gutiérrez o Raúl Jara, que es quiteño, pero tiene un gran estudio del paisaje riobambeño, chimboracense, se podría decir. Yo creo que ellos tienen técnica muy buena en pintura, en paisaje.
Yo creo que lo han desarrollado súper bien. Bueno, ahorita ya les vamos a mostrar Ujú. las piezas para que vean. Ellos están full buen desarrollados. Yo creo que partiendo de ese punto, yo creo que teníamos un buen inicio, pero hemos tenido un buen desarrollo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y el cuestión, digamos, que ¿qué tanto, digamos, podemos ver un desarrollo de ellos? Yo creo que igual, en cambio, si nos vamos con Celín López, que tiene trabajo muy a lo andino, yo creo que es muy interesante porque se enfoca en mucho color, digamos, qué es lo que representan las festividades, lo central en Chimborazo, ¿no? Mucho color, mucha comida y así. Entonces, ver eso y ver todo, digamos, principalmente las que tenemos aquí son, digamos, de parte ecológica, ¿no? Podríamos decir que podría ser parte de paisaje, pero no es porque es figurativo y hablamos de colibrí, de aves, pero, digamos, no son aves reproducidas, sino son desde un aspecto, yo creo que más exploratorio, digamos, cómo yo lo veo, cómo yo lo Exacto. represento. Desde la reconstrucción que el artista hace desde su Exacto, cosmos. no es reproductivo, pero si Ajá. hablamos de los paisajes, vuelta en cambio, son un poco reproductivos, pero ni tanto, porque hay algunos que nos muestran una línea y una perspectiva que si que así tú busques un punto no la vas a ver. Les invitamos a todos que nos están siguiendo hoy que vamos a hacer una vuelta por la muestra y vamos a ir conversando para que todo este lenguaje que de pronto, pues, bueno, para muchos, lo vayan viendo en imagen. Ese es Sí, pues ya. tomando conocimiento, esta parte vamos a hablar de las obras. En esta exposición es muy importante porque no hay un solo artista, son 9 en total, de los cuales 8 son riobambeños y tenemos a Raúl Jacome, que él es quiteño. Raúl Jacome, que es quiteño. Entonces ahora vamos a hablar de todos ellos, ¿no? Vamos principalmente, y vamos a iniciar, la exposición se dividió en 3 grandes grupos, principalmente cómo estaban distribuidos en forma de imagen, qué es lo que podíamos ver y qué es lo que podíamos apreciar. Entonces principalmente lo dividimos en paisaje, territorio, identidad y cultura y exploración y así. Entonces vamos a ir analizando un poco cada uno, viendo cómo se desarrollaba más su trabajo, más que todo. Por ejemplo, aquí podemos ver principalmente, es un paisaje de Rafael Gutiérrez, como estábamos hablando, él tiene una escuela muy buena, digamos, un desarrollo en paisaje bastante interesante. En este caso yo de primera mirada decía, qué raro, no creo que la catedral nunca veríamos así con el Chimborazo, pero realmente no es de Chimborazo, es de Chimburagua. Y digamos, una de las peculiaridades que tiene Riobamba es que desde Riobamba se ve Chimborazo, se ve Chimburagua, también vemos algunos otros volcanes que están alrededor y cordilleras. En ciertos días, en ciertos momentos, como aquí es una ciudad fría, se ve bastante la nieve, cómo se rodean de nieve en la parte, toda esta parte de los volcanes. Entonces es muy interesante porque vemos una imagen de Tungurahua lleno de nieve, que a partir del 99, que fue la gran erupción del Tungurahua, no es algo que veamos. Apenas a veces está un poco, un ladito, pero de ahí siempre está desnudo. Entonces, como que crea esa confusión en la contemporaneidad, pero tenemos una imagen con la iglesia, la basílica, y en el lado de atrás está la iglesia de San Alfonso. San Alfonso, sí. San Alfonso, digamos, hablando contemporáneamente, yo creo que este lienzo es 2010, pero yo creo que es una imagen de memoria mucho más antigua, porque si ahora lo vemos es ciudad, claro, y volcán, digamos, ya no es tanto solo lo que vemos ahora, que seguramente en una época fue así. Pero lo creo que es más interesante que es un óleo, pero trabaja mucho con el pasto. Si nos acercamos realmente, y no lo vemos desde lejos, tiene bastante textura. Y yo creo que si es que lo podemos calificar en qué clase de pintura es esta, yo creo que deberíamos decir impresionismo. Y porque tiene bastante espacio, bastante textura, pues digamos, viéndolo de cerca se puede apreciar eso. De lejos vemos una imagen muy general. Creo que en composición está muy bien logrado, bien hechita. En colores, en cromática, está totalmente unificada. Digamos, la importancia aquí sería, digamos, cómo lo apreciamos, ¿no? Creo que esa es una de las características de todos los cuadros que he logrado ver yo de Rafael Gutiérrez. Él mantiene, ¿no? Es muy interesante porque es arquitecto y tiene una maestría en diseño de interiores. Entonces, cómo él lo desarrolló. Aparte de eso, realizar sus paisajes. Entonces, aquí podemos ver un paisaje de Raúl Jara Jacome. Vemos que estos son de los primeros paisajes que me impresionaron porque creo que compositivamente son muy interesantes, muy interesantes, muy bien logrados y tiene
logré ver algunas pinturas y viéndole de lejos, igual podemos ver una composición muy limpia, bien lograda, pero es de espátula, tú le ves, te acercas, y el trabajo de este paisaje es 100% espátula, y aparte también logra muchas texturas, y es óleo igual. Entonces, en composición es muy interesante cómo vemos solo cordillera en cambio. Tenemos cordillera a una vista de un Chimborazo que vemos desde la ciudad de Riobamba, porque esa mirada de los tres picos y todo eso solo se ve desde la ciudad de Riobamba. Si ya le ves desde un poco el oriente, un poco más a la costa, la vista y perspectiva del Chimborazo es muy diferente. Es muy interesante, según lo que conversábamos acá, era que esta colección al parecer era una colección que hizo para algo de aviación, algo así, por eso aquí hay unos detalles de unos aviones de combate, me parece. Es muy Sí, habíamos hablado de que existen cuadros parecidos que están presentes en el ejército ecuatoriano, en la FARC, y entonces, que son muy similares, ¿no? son muy similares, pero es un paisaje muy bien hechito y súper chévere. Creo que es impresionante también el tamaño. Tal vez no se note ahí, porque yo me paro aquí, este, este de aquí mide 1,12 y 2,2. Es un cuadro muy, muy grande, de los más grandes que yo he logrado ver de un autor antiguo, porque digamos, aunque no podamos creerlo, este cuadro es de 1988. Estamos hasta antes de que hayamos nacido. Y marca un poco la pauta también del periodo temporal sobre el que hemos trabajado en la exposición también. Claro, digamos, es bastante anterior, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otro paisaje de Rafael Gutiérrez, que aquí vuelta vemos un paisaje muy amplio de la ciudad, y aquí sí podemos ver un fondo que es la vista genérica que nosotros siempre vemos cuando salimos de la ciudad, que estamos en el centro, en el sur, y vemos hacia el norte, que es la salida de la ciudad hacia Quito, entonces y es la imagen de Chimborazo, ¿no? Igual, es muy interesante porque si tú ves la ciudad no está unificada en tonos, como Cuenca, por ejemplo, tú la ves a Cuenca, y Cuenca es unificada en tonos, todas las casas tienen tejado, ladrillos, son colores principales, pero aquí no, pero él cómo lo ha unificado los tonos para que sea muy estético a la vista, es muy bueno. Igual, el trabajo es súper textura, digamos, igual es óleo, pero trabaja con mucha textura. Y yo creo que también, aparte de pincel, aquí también él utiliza espátula. Entonces habla mucho de pintura tradicional, ¿no? Que muchas veces, a veces le dejamos de lado, pero en el momento que tú puedas manejar perfectamente tradicional, puedes romper toda la regla, como lo han hecho la mayoría de los pintores más importantes, como Picasso. Tiene una abstracción de la forma, pero ya al final lo que se hizo famoso del cubismo, pero si tú ves sus trabajos anteriores, son bastante arte tradicional, pintura, súper realismo, sí. Un trabajo impresionante, pero después fue con la desconfiguración de la forma, todo eso. Y además un criterio artístico muy válido para todos los ámbitos. Octavio Paz lo dijo también, si quieres, el trabajo de los escritores debería ser destruir, pero para destruirlo hay que saberlo, conocerlo. Hay que construirlo, hay que deshacerlo y reconstruir. Y hay que saber al revés del derecho, y ahí sí. Exactamente. Pero sin antes es un poco complicado, creo, porque aunque podemos ver, muchas personas dicen, no, es que no se pasa de ninguna forma, pero luego si estudias y aprendes, puedes ver que todo tiene su lugar, todo está en proporción y todo eso. Ya. Entonces, en este caso, vamos vuelta a la parte de identidad y cultural, que tenemos los trabajos de Celine López. Como les explicaba, estos son aves, pero es muy interesante porque no es reproductiva. Vimos los paisajes, son más reproductivos, aunque no son fidedignos, no son una mímesis de la realidad, porque sí tienen interpretación, por eso ya son totalmente variables, ¿no? Yo creo que aquí igual vemos estos trabajos de aquí y el trabajo de acá, que, que es como un baile. Yo creo que representa mucho eso en la parte andina, ¿no? Y siempre son con bailes, con pasas y colores, ¿no? No es como que las aves tienen muchos tonos, pero en esta combinación de tonos es una reinterpretación muy interesante. Y creo que es esa mezcla, ¿no? La mezcla de lo que veo, lo que siento y como lo veo. Muy interesante, muy bueno. Pero digamos, aquí tenemos vuelta el trabajo de Salvador Bajón. Es un trabajo que me parece muy interesante. Es curioso porque no tenemos fecha de,
en que fue realizado este trabajo, pero yo creo que representa el folclore. Es justo el folclore, digamos, si tú ves aquí, siendo ribambeño, tú te mueves o te lleva al pajarero. Claro. Pero si es que eres de otro lado, en todos lados tenemos desfiles, tenemos pregones, y siempre va a haber la banda del pueblo, el danzante, Justamente. entonces, digamos, digamos, la representación de nuestras vidas, de nuestras celebraciones, de las costumbres. Salvador Bacón fue un pintor guamoteño, de origen chimboracense, lastimosamente falleció en época de pandemia. Y claro, su obra se concentró justamente sobre el mostrar la cultura, el colorido de la tradición guamoteña, que es muy similar en tonos, en términos, en formas, en movimientos a la cultura andina en general. Entonces, claro, se identifica claramente con nosotros. Yo creo que esto sí es como totalmente tradición central de Ecuador, ¿no? Siempre al sur se va a modificar un poco, al norte un poco más, pero yo creo que es Chimborazo, tal vez un poco Tungurahua. Entonces, es una representación de las personas que vivimos aquí. Yo creo que si alguien viene y lo vive, va a decir, no me recuerda a tal fertilidad. Entonces aquí tenemos unas acuarelas muy interesantes que son de Inés San Andrés, que es familiar de abuelita de Víctor Llama San Andrés. Entonces es muy interesante porque estos son trabajos muy autodidactas. Entonces, digamos, en acuarela tiene mucha exploración, mucho trabajo, esto me habla mucho, ¿no? Yo creo que es verdad, para el arte no hay edad para iniciar ni para terminar. En cualquier momento tú puedes comenzar a explorar. Digamos, lo que sí es un trabajo constante y de paciencia, no es que ya inicies, mañana ya está perfecto, pero es buen trabajo. Entonces aquí tenemos un trabajo de Eric Crespo. Yo creo que la primera vez que lo vi en foto me parecía algo extraño. Y después yo leí la dedicatoria que tiene para el señor Víctor Niama y también el título que decía adolescencia. Entonces yo digo que a veces creemos que tal vez la ficha no nos dice nada, pero imagínense, ahí cuando a primera vista yo creo que ves una mano. Pero si ya ves adolescencia, ahí sí ves una chica, un chico que tal vez estén en un baile, en algo. Y aparte es una técnica muy interesante porque es cerámica. Yo creo que la cerámica es una de las técnicas más difíciles de poder. Y es la única cerámica que está en exposición, además. Pero es una cerámica como cuadro, no es la figura tridimensional. Entonces, pero es muy interesante porque como se maneja con fuego, poder tú llegar a un nivel muy bueno de desarrollo es muy difícil. Porque tú puedes meter una cosa súper linda al horno y tener otra totalmente diferente en colores, en tonos y en formas. Es mucha experimentación. Sobre Eric Crespo, un poco para complementar lo que nos comentas, es un autor que está también muy ligado a imágenes y símbolos andinos y ribambeños. Él es el autor de La Vasija, el monumento que tenemos a la salida a Vía Oriental. Entonces, es algo que, por ejemplo, los ribambeños en general no conocen. Y la historia, conocemos La Vasija. Claro, conocemos la vasija, pero no sabemos quién la hizo, porque está ahí. Y claro, y encontrarnos con trabajos distintos, totalmente distintos a esos de los mismos autores, pues nos hace pensar también de ellos. Está súper bien hecha, muy de forma, en contexto, en colores, muy interesante. Realizar un estudio y una crítica sobre ella, y tal vez si podríamos acceder a la pista, sería mucho mejor. Ojalá, esperamos también. Hacemos una invitación a los artistas que están exponiendo, que son parte de esta exposición, para que se den una visita, vean sus obras a los tiempos que han pasado. Claro, esta del 2006, capaz que no la vio desde esa época. Sí, es muy posible. Ya casi 20 años. Y además es muy curiosa porque es también de Rafael Gutiérrez. Más curiosa todavía, porque tú ves Rafael Gutiérrez y tú buscas en Google, por ejemplo, o le hablas a alguien de Rafael Gutiérrez y todos hablan de paisaje. Pero aquí estamos de una interpretación, ¿no? Estamos en esta otra parte que es la construcción y deconstrucción de la forma. Creo que es un trabajo muy interesante porque tiene una forma, tiene un ojo, pero tiene una profundidad, tiene buen volumen también. Yo creo que el trabajo de técnica está muy bien logrado, pero yo creo que si lo analizas, ves muchas formas. Muy interesante. Y aparte el título, no, era digital.
Digamos, estamos hablando de 2016, en 2006, 2006. yo creo que es cuando comenzaba a llegar mucho el boom de tener celular, que era un celular súper grande, Claro. digamos, y a las computadoras que ya teníamos, ya había este internet de esa época, y todo me parece. Entonces, pero no era como que el internet que ahora tenemos en todos lados, que los datos, nada, sino que era como que ese paso. Es muy interesante porque al menos los que vivimos la era donde que no había tanta tecnología y después tuvimos que aprender a vivir, ¿no? O crecimos con ella, nos regresa a muchos recuerdos. Entonces aquí vamos vuelta con Morocho, que tiene una obra del 99. Yo creo que, digamos, esta obra no tenía el título, pero es digamos, creo que es un trabajo bastante rápido, bastante de pincelada, fuerte. A veces, yo digo, no, muchas personas no entienden al artista, pero muchas veces esa frustración que ellos sienten se puede tal vez transferir a los lienzos en el momento de tener esa pincelada súper suelta, súper fuerte, tal vez en ese momento, ¿no? Él estuvo trabajando igual, sería muy interesante conversar con él sobre esta obra para que nos presente cómo la desarrolló, por qué. Una anécdota interesante que justamente salió el día de la inauguración y tuvimos la oportunidad de estar aquí. Vieron varios artistas que fueron parte de la escena que entonces. Entonces, hay anécdotas sobre muchos. Y en realidad, sobre este específico de Fausto Morocho, es interesante porque en verdad, nosotros entrevistamos a José hace un tiempo, le comparamos y su obra básicamente es así, es contrastes fuertes, enérgicos, que, claro, en su complejidad total, nos cuentan cosas muy puntuales, muy sencillas, pero con una cromática distinta y con una visión distinta, con un enfoque. Claro, y siempre la percepción que nosotros vamos a tener como espectadores. Alguna vez yo tuve con mi clase de curaduría, una profesora me decía, que si vas a una exposición, cualquiera que esta sea, deberías investigar antes. Sí. Porque ahí vas a entender mejor y no vas a sacar, digamos, a veces nos dejamos llevar mucho por los prejuicios. Entonces, pero si tú haces una investigación antes, vas a ir con otro ojo, con otra perspectiva a lo que vas a ver. Recordábamos que en aquel entonces muchas de estas obras, o varias de estas obras, fueron creadas en talleres participativos, en productos de conversatorios, de noches de bohemia. Y particularmente ese de Fausto Muñoz parece que es creado en una noche, bajo un reto, y, y eso es verdad. Claro. Entonces aquí vamos vuelta a 3 cuadros de Roberto Lintuma. Son muy interesantes porque todos, digamos, todos tienen algo en similitud, un grupo de personas. Todos tienen, digamos, desde los que más tiene como que eso de no solo una, sino varias. Y esta primera tiene el título de migrantes. Yo creo que casi todas van en eso, ¿no? En representar la cotidianidad, tal vez los problemas que tiene cada persona. Yo creo que igual siguen siendo pinturas, pero yo creo que estas de acá ya van más a una exploración, digamos, es como que a conceptualizarles un poco, a darle otra posibilidad aparte de la reflexión de la realidad. Pues, digamos, igual, digamos, creo que es muy interesante porque aquí nos muestra como, si tú ves a primera vista, yo creo que se te ve familia, ¿no? Tal vez mamá, hijos, esposa, papá. Pero creo que más que eso es cómo nos vemos realmente. Son muchas personas, multitud, hasta otros grupos. Entonces, creo que es muy interesante cómo se ha ido explorando, ¿no? Vemos en la muestra que empezamos con el paisaje, que es más tradicional, y aquí vamos con algo más de exploración, en colores, en formas. Entonces, sigo pensando, yo creo que podría darle una lectura muy a lo que yo veo, pero creo que siempre va a ser muy importante qué intencionalidad tiene en el momento de lograr la artista, la obra, que nos muestre. Por eso a muchas personas no les gusta que haya un texto explicativo al lado, ¿no? Pero yo creo que sí es importante, digamos, es como cuando vamos a las finales. Tú ves la obra, la ves con ojos abiertos, piensas que es una cosa, luego lees el texto curatorial y es lo otro que del que no te imaginabas. Y no significa que sea una mala lectura, ¿no? No, yo creo que, para nada. digamos, a la final el arte es comunicativo. Yo como autor o como autora quiero comunicar. Digamos, por eso el arte contemporáneo tiene mucha discusión porque muchos dicen, ah, es que esto yo veo y no veo eso.
pero es que no todos tenemos el mismo contexto, no todos tenemos el mismo pensamiento, la misma educación las mismas herramientas de lectura. para poder llegar al mismo punto. Entonces, debemos tener una pequeña guía de lo que quiso citar, de lo que quiso proponer en ese momento. Es muy interesante, yo creo que es bueno. Justo esa era también una de las ideas de esta exposición, ¿no? El hecho de mostrar en la historia reciente de Obamba este trabajo que a lo mejor en su tiempo causó eh, su impacto, tuvo su incidencia en la ciudad y en la época, pero que lastimosamente quedó ahí, no se ha registrado en memorias, en libros, no existen investigaciones, no existen trabajos que hagan este tipo de recopilación y que reconstruyan la historia del arte de Ubambeño en las distintas épocas. Esta muestra de aquí es súper representativa, que si bien abarca desde finales de los 80 hasta principios del 2010, 2011, sin embargo es solamente un pedacito de toda la producción. Claro, es que estamos hablando que aquí tenemos, digamos, 8 artistas ribambeños. Yo creo que no hay solo 8 artistas. Yo siempre digo, hay un montón, pero hasta que les veamos. Yo creo que los trabajos deben ser diseñados, ¿no? Para poder crear un diálogo, una crítica de lo que se hizo, de lo que se hace y de lo que se hará. Entonces, digamos, supóngase aquí tenemos vuelta 3 cuadros Edwin de Edwin Yuko. Son muy interesantes. Yo creo que son interesantes y diferentes a la vez. Yo creo que, supóngase este de aquí, que es yo, que es un autorretrato, está súper bien trabajado en técnico. Creo que tiene a primera vista y solo viéndolo, yo creo que tiene un impacto bastante fuerte porque es un autorretrato que tiene un pincel cruzado a través de los ojos, como que todo lo que veo, solo materiales para producir. A primera lectura, yo debo, ¿no? Pero yo creo que puede haber muchas otras. Claro. Digamos, es muy interesante. Yo creo que esta parte de aquí, de lo blanco, así, es, no es tan antiguo ni tan contemporáneo, es decir, porque es 2011, estamos hablando de 12, 13 años antes. Claro. Entonces, podría generar muchas críticas. Yo digo que contemporáneamente que se habla mucho de esto de cómo la gente en cierto punto a veces menosprecia a otros, ¿no? Yo veo esta parte de aquí y yo sí veo como que esa influencia de que, a ver, la persona de color no es tan importante como la persona blanca, el racismo interiorizado y cosas así. Sí, sí, en verdad. Yuko ha sido un artista de Bambeño que siempre ha tenido una postura política muy clara, muy radical, y eso lo ha transmitido mucho en su obra. El color rojo, muy de socialismo, muy de comunismo, está muy marcado en su obra, y los símbolos que nos cuentan acerca de eso, de su particular visión, de su forma muy propia de ver y de decir las cosas, y claro, de una manera muy política. Recuerdo mucho que en series de la misma época, de más o menos 2010 al 2012, Yuko repetía mucho ese detalle en realidad es maquillaje de payaso. Él nos lo explicaba alguna vez. Es maquillaje de payaso. Y era un poco para simbolizar el circo que se vivía en aquella época. El circo político que se vivía en aquella época. Es muy interesante, yo creo que a primera vista no lo ves como payaso, pero si me pusiera 2 puntos rojos así, Ajá. Algún paso tiene con una nariz roja. supongo que debe ser un payaso, ¿no? Pero yo creo que eso, digamos, es muy interesante cómo usted ha tenido esa posibilidad de conversar con él, digamos, cómo el discurso o cómo yo lo veo, las piezas van a cambiar mucho, escuchando la perspectiva y cómo ellos representan sus trabajos, ¿no? Aquí vuelta en cambio vemos un retrato que es de Víctor Llama, que es el dueño de todos estos cuadros, del coleccionista, y que en cierto punto es interesante porque es un retrato, pero tiene figuras de animales abajo. Y preguntamos qué significaría. Los perros rojos eran en aquel entonces, los recuerdo claramente. Yuko era parte de un colectivo artístico que se identificaban como los perros rojos. Y Víctor era uno de sus mecenas. Ajá. Yo creo que aquí tenemos una de las obras yo creo que más antigua que esta, porque este es 2012, 2011 y este es 2003. Entonces es muy interesante cómo a perspectiva general dice, acá dice deportados y aquí damos de exportación. Digamos, es muy interesante y yo creo que vamos al mismo, ¿no? Antes del racismo, porque a ver, ¿por qué estos son de exportación y estos por qué son deportados?
Yo creo que a primera vista sí se va a ver este. Es muy interesante porque en las fichas técnicas que tienen nuestros cuadros, el primero dice sin ST, que se reconoce como un título, pero el siguiente dice un antes y un después. Sí, justamente. Según recuerdo un poco sobre este díptico, fue trabajado para ser presentado en algún salón nacional. No recuerdo con precisión cuál. Tampoco recuerdo si es que logró alguna nominación, algún premio, pero sí, era una época políticamente complicada. Estábamos pocos años después de de la globalización, claro, y el efecto migratorio que provocó ese inconveniente social, pues fue uno de los más grandes, fue uno de los movimientos migratorios más grandes. Y además la escena política de aquel entonces también, muy de esta época de los 2000, llena de protagonistas vacíos, muy ligados a los medios de comunicación, a la televisión, a las pugnas mediáticas que ahora es. Yo creo que a primera vista tú ves personas diferentes, Claro, claro. pero luego si lo analizas correctamente, son la misma persona. Es el mismo retrato. El retrato aquí, cuando fue de exportación, y el retrato acá es del mismo cuando fue deportado. Yeah. Yo creo que eso habla mucho, ¿no? Cómo la gente va con mucha esperanza, con ganas de desarrollarse, y igual el rato que regresan ya regresan con la vida acabada. Yo conozco mucha gente que ha migrado en cierto tiempo y dice, ir al extranjero, Estados Unidos, España, trabajar es trabajar de sol a sol, dormir pocas horas y tratar de dormir en transporte público. Digamos, tal vez en ese factor Ecuador no tiene un crecimiento económico tan grande, pero yo creo que calidad de vida es mejor. O sea, hay algo que valorar, digamos. Ya es un análisis demasiado un poco más complicado, pero sí, en medida de la realidad en la que estamos distribuidos como América Latina, Ecuador como tal aún mantiene cierta posición de comodidad, tal vez vinculada a la polarización, pero que ahora en el juego político actual también está cambiando. Claro, pero yo creo que si te hace un pensar, ¿no? Digamos, yo voy con alas de futuro y que yo pensaría volver mejor de lo que me fui, no mejor. Y además ser testimonio de cómo lo cuenta la gente. Claro, yo creo que sí, digamos, sería muy interesante ver si estos retratos no solo son reproductivos, sino tal vez son las historias de algunos conocidos, personas que he escuchado su historia, porque aquí hablamos de que esta persona fue y acá no regresó, ¿no? Pero ahí de pronto el trabajo pendiente que está con conocer nuestro arte. Sí. Un llamado de pronto a las universidades, tenemos ya carreras vinculadas a las artes, a la pedagogía, a la investigación. Creo que estos espacios de estas obras también son espacios para ser investigados, para ser recapitulados, para construir la nueva historia del Ecuador, de nuestras artes, de nuestra cultura, y es importante que salga desde estos espacios. Claro, Llamados a eso. yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hablábamos de eso, qué importancia tiene el arte en Yobamba. Yo creo que uno de los déficits que tenemos nosotros es que creo que sí hay colecciones de arte riobambeño, podemos hablar de las que se realizan a través del Salón de la Ciudad, de pinturas plásticas que está el de abril, el de noviembre, de dibujo. Creo que ellos a la final los que obtienen premios luego pasan a las colecciones de las instituciones. Entonces, digamos, pero yo creo que aquí está vuelta cómo ellos lo conservan y cómo lo divulgan a la gente, ¿no? Porque estos salones no son tan nuevos, algunos ya tienen 2 o 3 años, entonces digamos, ellos deben tener un bagaje de obra que debería ser presentado continuamente al público. Y aparte, creo que como instituciones, poder crear, no necesariamente tener las obras, ¿no? Pero un catálogo donde se nos muestre diferentes aspectos, momentos de cada artista, ¿no? Que podemos hacer un estudio. Yo creo que al final cuando estudias arte, por ejemplo, y vas a la historia del arte, cuando estudias el Giovanni, estudias a Guayasamín, estudias a Elgas, a artistas antiguos, súper antiguos, digamos, pero no al contemporáneo. No hay un bagaje donde tú puedas ver toda la información, todos los trabajos con ellos. Podríamos decir mejores, peores, no podríamos estudiarlo de esa forma, pero saber qué se ha hecho, ¿no? Digamos, y deberíamos empezar como forma local, ¿no? Y ver eso, digamos, qué se tiene, qué se tuvo, qué hicieron. Es algo que nos falta como que ese registro importante para saber qué obras hay, cómo
cómo se fue desarrollando, ¿no? Cómo se pasó de algo tradicional a algo más contemporáneo, algo más explorativo, en cualquier forma. Yo creo que es muy importante eso, pero no sé qué tanto puedes acceder a esta información que, digamos, que te pongas a ver, ah, sí, miren cómo, digamos, yo que digo, Edwin Chuco en el 99 hacía esta estaba, pero en el 2000 ya hacía esto, y en el 2003 esto otro. ¿Cómo fue evolucionando su arte? Digamos, ¿no? Creo que es un trabajo duro porque a veces tú les preguntas a los artistas y dicen, sí, ya mandé regalando, pero ¿a quién y qué? Entonces, digamos, yo creo que en ese sentido es muy importante esta colección, ¿no? Porque hablamos de aquí que tenemos solo 18 cuadros, 18 obras, son súper pequeñas, súper pocas. Entonces, digamos, yo creo que a la final, digamos, como instituciones públicas tal vez no hay un gran bagaje, pero digamos, del hecho que una persona privada haya realizado una colección y como vimos, él tiene más, según lo que dijeron, más de 200 cuadros, entonces llegamos a ver 50, pero es bastante. ¿Quién tiene 50 cuadros en su casa colgados? Digamos, algo así, ¿no? Digamos, ¿cómo es importante? Tal vez está dentro de lo público no se pueda, pero dentro de lo privado, el apoyar a esta causa de poder guardar y conservar estos cuadros, yo creo que es muy importante. Yo a veces, al inicio, cuando estábamos iniciando con la organización de la exposición, me acuerdo que yo vi trabajos de Gutiérrez que muchas personas tenían. Y digamos, y como, o sea, yo encontré una persona que tenía 2 cuadros, y otra persona decía, yo tengo un cuadro también, que digamos que es una persona que ha ido regando, por así decirlo, todas sus creaciones alrededor de Riobamba y capaz en otros lugares, pero poder tener una idea de cuántos cuadros ha tenido, cuántos ha pintado, qué calidad están, de qué temas o qué cuadros, qué clase de obras eran, sería muy importante. Yo creo que eso da un valor histórico más, digamos, y así te hace apreciar, yo que decía, digamos, sería muy interesante saber quién ha continuado con su trabajo, ¿no? Quién ha seguido haciendo paisajes, o quién salió de su escuela, Exacto. digamos, de que de alguna forma siguió su trabajo, lo desarrolló y sin saber lo mejoró. Digamos. Eso es, creo que, otro tema de conversación y el epílogo, además, de este programa. Así que, amigos, esto es la revamabilidad en trazos, una visión bastante rápida. Contaba a través de su curadora, también es una ventaja el entender cómo se hizo esto. Daisy, te invito a seguir conversando un poquito acerca de la proyección de las artes. Después de haber tenido esta panorámica de lo que es la ruralidad en trazos, nace una pregunta, porque esto es un pedazo de historia sobre Claro, y muy corto, ¿no? Y pequeño. Yo creo que todos han de tener una producción bien grande. Sí, sí, todos quienes están aquí y de lo que pudimos ver, Gutiérrez, Jara, Víctor Diana tenía una colección muy amplia. Claro. Entonces, Yuko también siempre fue un artista muy productivo. No tengo ni pretendo entender la Por lo cantidad de menos obras. cada uno debe haber creado al menos unos 2 cuadros al año. Póngala ahí, ¿no? Más, creo yo. Digamos, tú hablábamos de que ellos, cada uno, siquiera de tener unos 100 cuadros, unos 100 obras por cada uno. Estimando lo más bajo. Sí, digamos, entonces, yo creo que sí, pero no hemos visto, no Exacto. conocemos, no sabemos dónde están. Y probablemente nunca lo veamos. Digamos, supóngase, yo digo que de los que están vivos, por lo menos ellos van a saber, acá fui a dejar un hito, a esta persona le di otrito, para, digamos, creo que es un trabajo bastante arduo, pero creo que sí se debe hacer, ¿no? Hay muchos países donde que se trabaja un registro estricto de qué se crea, no se crea, no significa que a futuro todos vayan a ser relevantes, claro, todos vayan a ser estudiados, pero se tiene la información para ver quién es el referente, cómo fue trabajando, cómo fue la evolución, pero si no se tiene, ni cómo comparar. ¿Cuál es tu criterio, Daisy, de hacia dónde van las artes plásticas en Riobamba y en Chimborazo? Pues yo creo que, eso digo, yo veo estas obras antiguas y pienso que, no sé si es una perspectiva muy mía, ¿no? Pero creo que como que había más exponentes. Y que todavía siguen exponiendo, porque hay muchos que siguen creando, siguen presentando. Entonces, ¿y qué pasaría si ellos ya no están? Es el fin de una generación. De una generación, pero y está la generación que le sigue,
¿ya? Ese es un problema que nos hemos dado cuenta a nivel de las artes en general. Hay una brecha intergeneracional que en realidad es Ajá. significativa. Digamos, a eso voy, ¿no? Digamos, habrá, digamos, por eso digo, o sea, lo lógico se entendería, por así decirlo, que de Gutiérrez haya tenido, yo que sé, unos dos aprendices y tal vez uno no siguió con las artes, pero uno quedó y lo está desarrollando y quizás lo mejoró, ¿no? Lo mejoró, pero y si no está, ¿quién queda? ¿Ya? Si ya no están los trabajos de ese, porque aunque yo creo que, digamos, son pocos, ¿no? Solo tenemos 8 y seguramente hay muchos más, pero ¿quién va a proponer ahora? ¿Quién va a destacar? ¿Quién va a desarrollar? Digamos, porque usted que está tan inmiscuido, a ver, de los artistas locales, en el 2024 nomás, ¿cuántos artistas presentaron muestras? Exposiciones individuales. Pues digamos, es como que te queda pensando, digamos, los que están trabajando contemporáneamente y estamos trabajando, me incluyo, digamos, cuánta obra presentamos, cuánto trabajo realizamos y que sale al público, ¿no? Porque yo creo que al final también se trabaja en encargos y otras cosas, pero yo como obra, ¿no? Como obra, como crítica, porque al final ahora actualmente yo creo que el arte se utiliza mucho como eso, ¿no? Como materia crítica de lo que se está viviendo a su alrededor. Claro, es un referencial histórico, cultural muy, muy importante, es un testimonio vívido, porque además, más allá del objeto, una obra de arte es eso, es una historia en sí, en todo su contexto, que nos cuenta el enfoque particular del artista en ese momento. Entonces, Claro. es un testimonio bastante válido, creo Uh-huh. yo. Es que creo que es una perspectiva, yo como siempre he dicho, yo creo que muchas personas lo juzgamos desde nuestro puesto, pero mi puesto no es el mismo de usted. Y la época tampoco es la La misma. misma, ajá, digamos, y la educación que recibimos no es la Y no misma. somos de la misma generación. O sea, hay Exacto. muchas diferencias. Las cosas han cambiado tanto en realidad. Entonces, digamos, tal vez usted puede proponer algo desde una perspectiva que va a estar bien, porque es su perspectiva, es su vivencia, y yo voy a presentar desde otra, porque ya soy una generación diferente, vi otras cosas, viví diferente, yo qué sé, por muchas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta parte es importante. Y creo que Riobamba, digamos, no lo sé, digamos, creo que yo no estoy tanto tiempo en mi vida, yo creo que llevo 10 años, 12 a lo mucho en el arte, pero yo no he visto como que una evolución, por ejemplo. Yeah. No, no, digamos, en ese tiempo, digamos, ahora que veo y que hago una recolección de trabajos antiguos, no pienso que haya una mejora, pero sí un poco de retroceso. Yeah. Hablando de los trabajos que tenemos ahora en la muestra, a lo que Claro. ahora vemos contemporáneamente. Y es necesario nombrarlo, mencionarlo, es necesario tenerlo como referente, porque además es un llamado de atención también. Claro. Riobamba siempre nos hemos vanagloriado de ser una ciudad de artistas, de creadores. Lastimosamente no hemos tenido escuelas fijas. Recién, hace pocos años, aparecieron carreras dentro también de nuestra posibilidad universitaria, que es supuestamente grande, en la que se está tomando la cultura, el arte como ya objeto de estudio. Claro. Somos muy jóvenes en todos estos procesos. Pero yo supongo que yo veo los cuadros que tenemos en la muestra y veo lo que se presenta ahora. Por ejemplo, yo creo que no ha habido una mejora, tal vez una estabilidad, Ya. pero no se ha mejorado. Un estatus. Exacto, como que se llegó y digamos es como que ellos siempre dicen, no, casi todos son como gradas, no Ya. de forma lineal, sino como gradas. Entonces llegamos a una grada y ahí nos quedamos. A la punta de la curva. Ajá, digamos, nos hemos quedado en la grada y no hemos subido más escalones. O sea, no llegamos todavía a lo máximo de la curva, estamos todavía en eso y ahí estamos en esa lucha de seguir Estamos subiendo. como que estáticos. Yo creo que más que subiendo, estáticos. Porque se presenta, digamos, cuando, digamos, eso digo, póngase que hay salones nacionales y salones locales. Cuando tú ves las piezas de los salones locales, siempre son los mismos autores, piezas muy similares, pero no hay proponiendo mucha gente, muy pocos, nuevos. Siempre están los que siempre presentan, los que siempre están, y nuevos. Sí. Esto también nos lleva a mucho que pensar. La institucionalidad pública y privada tiene mucho que ver en esto. Los espacios y las instituciones que fueron creadas para promocionar el arte, pues somos los llamados a construir justamente la historia, a registrarla y a ser parte del desarrollo en lugar de yo creo que sí, digamos, creo que sí falta, digamos, eso es muy importante, pero luego cuando tú revisas quienes trabajan en las instituciones públicas de Riobamba, por ejemplo, no se puede criticar a todos, tú ves que no hay ninguna persona especializada en artes plásticas.
Ya, ¿qué es lo que falta? Especialista, digamos, que alguien que quién sabe, no haya tenido un título en plásticas y que se haya especializado en museografía, que se haya especializado en museos, que se haya especializado en curaduría, trabajando dentro de la institución. Ajá. Es una falencia, en verdad, que a nivel de sistema, en todo tenemos. Claro, pero yo creo que si es que hubiera personas especializadas trabajando dentro de eso, yo creo que ellos sí habría una mejora. Pero yo creo que ese es uno de los, por eso se ha quedado, digamos, estático, porque no hay alguien que presione, que diga, sabes que esto no, sabes que esto sí, Eso tal vez desde el lado de la que regule, ¿no? institucionalidad. Pero no, ojo, cuidado con la regulación de la creatividad o de la producción Pero es que yo artística. creo que no es lo mismo. Yo pienso que el trabajo de estas instituciones es necesario para que justamente para mostrar, para generar esta dinámica de mostrar año tras año la evolución o el desarrollo del trabajo artístico. Pero como tú dices, año tras año no se ha visto un Es crecimiento. que creo que, digamos, yo digo, No es evidente, yo no se siempre siente. digo, no es personal, sino es como que siempre están los mismos trabajos, y no es que le esté diciendo son malos o no sirven, sino que vemos lo mismo. El hecho de que no haya gente nueva proponiendo ya Ajá, da que digamos, y decir. vemos lo mismo, y digamos, me gustaría ver evolución en sus trabajos, cambios, yo que sé, que propongan otras cosas. Entonces, digamos, póngase a veces cuando yo tengo la oportunidad de conversar con alguien, yo siempre digo, ah, sí, qué chévere, y que digamos que ha visto, digamos, aparte de que yo creo, ¿no? ¿Qué veo? Ujú. Digamos, y una de mis preguntas siempre es, ¿ha ido a la Bienal de Cuenca? Y casi nadie ha ido a la Bienal de Cuenca. ¿Alguien ha escuchado alguna vez que existe y ha habido por redes, pero no han sentado la cita de viajar y visitar la Bienal de Cuenca? Por ejemplo, que es uno de, no sé si decir estandarte, pero sí es uno de las posiciones y reconocido internacionalmente, porque Claro. Bienal de Cuenca no solo está en ecuatorianos, de hecho, el porcentaje de ecuatorianos es bien bajo, hay bastante más internacional Ujú. que presentan, y hablamos de un aspecto mucho más contemporáneo, ¿no? Y no significa que de Bamba deba ser contemporáneo, no, no Claro, necesariamente, pero pero también deberíamos irnos inmiscuyendo en esta dinámica. claro, pero yo creo que es, digamos, no estaría, pero ver, ¿no? ¿Qué están Ajá. haciendo en otros lados? ¿Qué están creando? ¿Qué proponen? ¿Cómo se está evolucionando? ¿Cómo está creciendo? Digamos, Esto ya desde el lado de los artistas. Ojo, porque desde la institucionalidad se generan los espacios, la posibilidad de mostrar y de promocionar, pero la productividad es de los artistas y ahí el Estado creo que no debería mandar. no, pues yo creo que sí, pero digamos, como se dice, digamos, como institución, pero es como aquí, ¿no? Tenemos el espacio. Ujú. Digamos, yo creo que ahí es de los artistas decir, bueno, para el siguiente año voy a crear y voy a presentar esta muestra, voy a hacer algo. Si algo me falta, yo voy a buscar los fondos, voy a autoeducarme, no necesariamente eso. Yo digo, hay un poco de discusión en eso, pero yo creo que siempre vamos a necesitar que alguna institución nos eduque de algo. Ujú. Quizá no podemos siempre estar esperando que la autoeducación nuestra es suficiente. Digamos, Claro. es parte de, y es importante, pero el que tengamos una institución avalada que nos dé un poquito, un granito de arena, que haga mejores, digamos, tal vez en perspectiva nuestra puede cambiar y puede variar bastante. Le digamos como que la idea que teníamos al principio tal vez no es que estuviera mal, ¿no? Pero tal vez no estaba bien dirigida. Y con esta nueva perspectiva la dirigimos de otra forma y tal vez le sacamos más provecho también. Me parece muy válido. Concluyendo, eh, iniciativas como la revambenidad de trazos se ve que son necesarias e indispensables para Riobamba como un espacio de creación artística, como una ciudad de De artistas divulgación tal vez. y de divulgación, porque esa también es otra discusión, el consumo de nuestro propio arte, es otro problema. Claro. Eh, ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para que esto mejore? Pues yo creo que primero una apertura de los artistas. Digamos, yo siempre digo, no es una crítica personal, no tengo nada contra de nadie, no les conozco y no les estoy criticando como persona, solo critico lo que veo, el trabajo. Ajá. Digamos, es como que, digamos, como trabajo, yo creo que, yo siempre he dicho, ¿no? Yo he presentado 2 muestras aquí en la ciudad y yo siempre he dicho, no me importa que digan cosas malas, que está horrible, que no les gusta, que cómo puedo haber hecho, pero que hablen. Entonces yo creo que como creador debería de estar abierto a esa posibilidad, de que hable, digamos, que digan cosas de tu muestra, porque eso significa, como digo, si el río suena, piedras trae, digamos, es porque estás haciendo algo, porque te estás moviendo. Entonces, digamos, aceptar la crítica y aceptar la ayuda. Ya, y eso también involucra, obviamente, al sector de la dinámica de los creadores. Claro, sí, de los creadores. Y de ahí, aparte de eso, creo que también hay que mejorar las personas que están inmiscuidas en las instituciones, ¿bien? Ujú. Porque si mejora el personal, va a mejorar cómo se divulga, cómo se avala.
porque yo creo que algo que falta también aquí en Riobamba principalmente es que las instituciones avalen el arte que tú estás haciendo, no que todo lo que presentes, es algo que tenemos que aprender en muchas ciudades, hasta a mí me ha pasado, yo he presentado para que me expongan en muchos lugares me han dicho que no, porque tal vez mi técnica no está bien presentada, el proyecto no está bien desarrollado, la idea no está bien centrada y desarrollada, muchas posibilidades. Técnicas y conceptuales, a veces siempre va a variar de dónde. Ajá, entonces digamos eso digo que siempre que una persona externa se involucre, digamos, creo que deben entender lo que nunca va a ser con malicia, sino con la idea de crecimiento. Claro. Y una de las cosas que siempre hablo yo es que en Riobamba falta profesionalización en la forma en que presentas tu trabajo. En Ecuador en general, creo yo. Riobamba, nosotros lo evidenciamos, pero es un problema generalizado. Yo creo que en Riobamba se nota más, en otras ciudades se nota menos. Creo que lo que usted hablaba, ¿no? La importancia de tener una escuela de artes para aplicadas para crear artísticas, no para las otras ramas. De artes, porque ahí, digamos, bien o mal, algo te enseña. Aunque sea el profesor, tú presentes el trabajo, que eso, obra de arte, no es nada, digamos, es un trabajo que hiciste, pero la obra le falta mucho. Claro, pero es un ejercicio, un ensayo para el desarrollo de tu técnica y parte indispensable de tu proceso de crecimiento como artista. Claro, creo que sí. Digamos. Y quizás eso no está hecho para exponer, pero fue un paso fundamental. Sí, yo creo que sí es un paso fundamental, pero entender que tal vez no todo lo que yo creo está hecho para ser expuesto o vendido es bastante, digamos, y que, digamos, veamos esta crítica como para mejorar. Es que la técnica no estuvo buena, es que el color no lo desarrolló bien, es que tal vez el concepto no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo. Creo que es muy válido, creo que es importante y que debemos hacer una autocrítica súper buena. Debemos tener la idea de que es verdad que no es perfecto, pero estoy trabajando en él. Y bueno, y es válido. Ajá, digamos, es un proceso, digamos, al final el arte siempre va a ser un proceso y va a ser un trabajo. Claro. Y se va a tener que seguir trabajando, pero yo creo que se debe entender que hay muchas perspectivas, muchas formas y que todas son válidas. Todas son importantes, pero todas caen en el mismo punto, mejorar. Hemos hablado de la institucionalidad y desde el sector de los artistas, los públicos, ¿qué falta? Yo creo que el público es acompañamiento. Yo siempre digo, no voy a todas las exposiciones de las inauguraciones y sin ánimo de ofender en las artistas de riobambeños, usted llega y ve la de cuando fue la inauguración aquí nada más. ¿Cuántos artistas vio usted? Claro, pocos. Exacto, entonces digo, si solo nosotros, solo como artistas fuéramos a todas las inauguraciones, llenáramos la sala. Es verdad. Y habría mucho que discutir, mucho que hablar, mucho que criticar, no solo es decir, bueno, está tu obra, ¿no? Decir, chuta, creo que ahí te ha faltado color. Creo que no dan. Sí, eso también es importante. Y otra cosa que es notorio y que no quiero dejar que pase es que también en estos espacios la presencia de las autoridades o de las personas responsables de estos espacios también brilla por la ausencia. También, bueno, sí, eso sí, también es otra. Yo creo que sí es importante, pero creo que es más el apoyo entre nosotros. Digamos, yo como artista traigo 2 personas. Tú como artista traes otras 2 personas y todos entre todas de hacer un círculo que vaya creciendo. Y eso es generar comunidad, generar red, generar autocrítica, generar conciencia colectiva. Eso, digamos, y criticarnos entre nosotros y aceptarlos positivamente. Yo creo que, digamos, pueden ser una crítica digamos, diciendo, resaltando todos los errores o apoyando todo lo bueno que hiciste, pero los dos son críticas y deberían ser para autoaprendizaje, para corregir y mejorar, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, para mejorar debemos tener un apoyo más mutuo y no que nosotros somos más nativos, somos mejores, no, digamos, y que alguien más joven viene a hacer algo y no, pero es que no está haciendo lo mismo que nosotros hacemos, no, pero es que la diversidad. Exacto, pero vos sabes que el impedimento de la diversidad básicamente es el ego. Y el ego, bueno, ese es otro tema también. Claro. Pensábamos hacerlo más rápido, pero ya estamos como 1 hora en esta situación y creo que nos va a faltar tiempo. Y así mismo sucede cuando conversamos sobre esto de Daisy. Sin embargo, queremos dejarles este testimonio de un esfuerzo colectivo conjunto entre lo que es el espacio público y la intención, el trabajo privado particular, que genera una dinámica que es muy necesaria para el crecimiento de las artes y de la cultura en la localidad.
y en donde además estamos discutiendo y hablando sobre cosas que desde nuestra óptica sabemos que son necesarias, que son Claro, yo creo que es un cambio, yo indispensables. creo que es el apoyo, ¿no? Trabajar Ujú. privado público, digamos, autogestión, porque, Exacto, generar estos digamos, nuevos modelos de gestión. ajá, autogestión siempre bastante, movernos, apoyarnos, como digo yo, digamos, no es que exponga todo el tiempo, pero yo siempre voy a las exposiciones. Y si no Ujú. van a ir al acto inaugural, voy a ver luego, y llevo gente, que es lo más importante. Ajá, sí. Y digamos, y como que crear esa conciencia colectiva de que el arte es parte de vida y puede ser distracción y puede ser Claro, aprendizaje y que lo llevemos, ¿no? Que lo hagamos, disfrutemos, lo desarrollemos, lo critiquemos. exacto. Al final, el arte es el testimonio plausible, específico, puntual, material de todo un proceso de pensamiento, de reflexión Ah, y que además cuenta desde un enfoque muy particular, como lo digo sí. siempre. Y digamos, debemos de trabajar, Ujú. trabajar y seguir haciéndolo. ¿Qué más? Gratitud, Daisy. Igualmente. Tu criterio siempre ha sido es muy valioso y así seguirá siendo muy valioso para acá y creo que también muchos aquí en Rebamba deberíamos empezar a escuchar criterios nuevos, jóvenes, para renovar estos espacios, estos lugares y estos procesos que vamos viendo que son cada vez más necesarios y urgentes en la ciudad. Queremos agradecerles a todos quienes nos hayan seguido a lo largo de esta hora. Esperemos que hayamos respondido muchas de sus respuestas. Esperamos que les hayamos creado al menos la expectativa para que vengan y nos visiten. La bienvenida en trazos, como muestra, como parte de nuestra agenda, estará presente, está desde el 17 de abril y estará presente hasta el 1 de junio de este año en nuestro auditorio galería. Recuerden nuestros horarios de visita, estamos casi siempre abiertos, atendemos de martes a viernes de 9 horas a 16 horas 30 y estamos también lunes, domingos y feriados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que las puertas están siempre abiertas, vengan, visítenos, conozcan y aprecien lo que es la bienvenida de Pasos. Hasta una próxima, amigos, hasta una próxima, Daisy, y seguiremos en contacto. Esto es Abro Hilo del Museo Centro Cultural de Bamba con ustedes.